La Roca Radio 92.7 online. Estamos contigo 24 horas al día. Síguenos escuchando. La Roca. El mundo conmemora algo, pero que la iglesia también debe entrar en sintonía con la verdad sobre ese suceso. Entonces hoy vamos a salirnos un poquito del libreto, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a leer los versículos 21 al 30, ¿sí? Cuando lo tengan pueden decir amén. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. ¿Ya lo tienen? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en este día, porque tu palabra, Señor, es viva, es fiel, es eterna. Nos has dejado este maravilloso libro para conocerte, para ser edificados, para ser santificados. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que transformen nuestras vidas hoy. Aquellos que no se han arrepentido, Dios, les des vida eterna solo por la fe en Jesucristo. Les muestre su pecado y su necesidad de salvación. A los que profesamos ser creyentes, Dios, nos santifiques. Nos muestre, Señor, aquellos pecados que necesitamos abandonar. Nos fortalezcas contra la tentación. Que animes a los afligidos, que des fortaleza al que ha caído. Que seas tú, Señor, continuando tu obra de santificación en tu iglesia, tal como lo has prometido. En Mateo 28, tú dijiste: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. ¿Ustedes saben quién fue Jeroboam? Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Redundante, ¿no? Pero el primer rey del reino del norte, porque Israel, por causa del pecado de Salomón, se dividió. Cuando Salomón apostata contra Dios, Dios levanta adversarios contra Salomón, y uno de ellos era Jeroboam, que era un siervo de Salomón, un funcionario de Salomón. Y el Señor le dice a Jeroboam, a través de un profeta llamado Ahías, que le daría las 10 tribus del norte, y que si Jeroboam le era fiel, tendría un reinado perpetuo y lo prosperaría. Efectivamente, Dios rasgó el reino, solamente dejó 2 tribus para la descendencia de David, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las 10 tribus del norte, pues iniciaron lo que a partir de ahí sería el reino del norte,
el reino de Israel. Se separaría en dos, Israel y el reino de Judá. Pues, ¿cómo la ven que Jeroboam no cumplió con el compromiso que Dios le había propuesto, que Dios le había impuesto? Jeroboam tuvo miedo, así como muchos de nosotros en algún momento hemos tenido miedo. Como el pueblo de Dios tenía que ir a Jerusalén, que quedaba en Judá, para adorar a Dios, Jeroboam tuvo temor y puso 2 becerros de oro, uno en Dan, a un extremo de Israel, y otro en el otro extremo, en Betel. 2 becerros de oro, de la misma manera que había hecho hace siglos antes el sacerdote Aarón, para que el pueblo fuese a adorar a los becerros de oro en lugar de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y eso le significó la maldición de Dios. Eso le significó a Jeroboam el destronamiento. Dios le prometió a Jeroboam que su descendencia sería raída sobre la faz de la tierra. Y efectivamente, Baasa, quien fue el rey después de Jeroboam, exterminó toda la descendencia real. O sea, Jeroboam nunca tuvo descendencia. Ese fue un juicio de Dios por causa de su traición. Primero, en la soberanía de Dios traicionó a Salomón, porque Salomón era su rey. En segundo lugar, traicionó al rey de reyes, que le había dado algo que él no merecía. Él era un funcionario y le dio un reino. De 12 tribus le entregó 10, y este hombre traicionó, llamémoslo así, la confianza que Dios le tuvo. El título de la predicación de hoy es La traición al rey siervo. La traición al rey siervo. Pero no vamos a hablar de Jeroboam. Vamos a hablar de otro personaje parecido a Jeroboam. Un paralelo en las escrituras que a nosotros nos puede interesar un poco más que la historia del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, la palabra Jeroboam significaba el que lucha por el pueblo, el que lucha por Israel. ¿Saben en qué se convirtió el nombre en Jeroboam después de su caída? Si ustedes leen las escrituras, pasó a llamarse el que hizo pecar a Israel. Miren cómo un nombre puede cambiar de significado con base en los hechos de aquel que porta el nombre. Bueno, de igual manera hoy vamos a hablar de un personaje cuyo nombre significa alabado, Judas. Pero hoy en día significa traidor, traidor. Nadie le pondría Judas a su hijo, ¿cierto? Nadie. Judas. Tal vez alguien que no conoce la historia le ponga Jeroboam y los demás no entiendan, porque no saben, no es tan común, no es muy famoso. Pero Judas inmortalizó su nombre, pero de mala manera. Vamos a ver hoy 2 puntos. En primer lugar, Jesús anuncia la traición, 3 puntos. Jesús anuncia la traición. En segundo lugar, Jesús señala al traidor. Y en tercer lugar, el soberano traicionado. El soberano traicionado. Y finalmente, pues veremos algunas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Listo? Bueno, vamos a la palabra. Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante. A ver, ¿cuál es el contexto? Pues porque este es un texto muy profundo, tiene muchos elementos y predicarlo completo pues implicaría toda una serie de predicaciones. Entonces les voy a hablar un poco del contexto. El Señor, antes de ser entregado en el aposento alto, el Señor estaba siendo perseguido por sus enemigos porque deseaban asesinarle. Y de manera milagrosa, soberana, encuentran un lugar para celebrar la Pascua. Y allí, en ese lugar, conocido como el aposento alto,
el Señor se dispone a servirle a sus discípulos para darnos una lección de servicio. Él es el Rey que vino a servir. Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Efectivamente, Él siendo Dios, no esperó que nadie le lavara los pies. Juan el Bautista, cuando habla de Jesús, expresa su humillación en estos términos: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Porque era un oficio bajo, era para los sirvientes y los esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona llegaba a casa de visita, el anfitrión no le lavaba los pies. Tenía sirvientes que le lavaran los pies, porque no existía el talco. Los zapatos no eran abiertos. Entonces, imagínense ustedes los honguitos, la tierra, las uñas encarnadas, polvo, en el mejor de los casos tierra y polvo. Entonces, como una atención, se le lavaba los pies al invitado. Eso lo hacían los esclavos y los siervos. Juan el Bautista dice: yo no soy digno de ser un esclavo de Jesús. No soy digno ni siquiera de desatarle la correa a su calzado para lavarle los pies. Entonces era un oficio o una acción, podríamos llamarla así, baja, humillante, ¿sí? Porque no era para el común de la gente, era para los esclavos. Pero acá no había quien lo hiciera. No había quien lo hiciera, porque el anfitrión era Jesús. Y ninguno de sus discípulos, conociendo la costumbre, se dispuso a hacerlo. Yo no veo a Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo, ni al mismo Judas tomando una taza con agua y un paño para lavar los pies del maestro, al que decían servir. Jesús toma un recipiente con agua y un paño y comienza a lavar los pies de los discípulos. Juan, que es el que escribió esta historia, el discípulo amado, en el versículo 2 nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces Juan nos hace una nota editorial, porque esto no lo dijo Jesús, lo está diciendo Juan, que estuvo allí años después, ¿sí? Décadas después de que aconteció, Juan dice: el Señor hizo esto y en aquel momento, ¿sí?, ya se había dispuesto que Judas entregara al Señor. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas traicionar a nuestro Señor. Acto seguido, en medio de esa cena, el Señor lava los pies de sus discípulos. Pero Jesús, en el versículo 10, nos lo dice de manera implícita. Versículo 10. Jesús le dijo, cuando Pedro le dice: no me vas a lavar los pies, tú no me vas a lavar los pies. Jesús le dice, Jesús le dice: si no permites que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro, pues, como no entendía, como a veces hablaba rápido, ¿cierto?, no pensaba, bueno, lávame todo entonces, todito, hasta el último cabello. Y Jesús le dice: el que está lavado, o sea, el que ha nacido de nuevo, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido de sus pecados, cada vez cuando peca contra Dios no tiene que volverse a arrepentir y volver a nacer de nuevo, porque ya está lavado. Cuando uno se bañó, por ejemplo, todos nos bañamos esta mañana, alce la mano el que no se bañó. Bueno, todos nos bañamos hoy. Si por alguna razón nos ensuciamos la mano, no nos vamos a volver a bañar. Nos lavamos las manos. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados en el momento que nos arrepentimos, pero en esta vida presente habrá ocasiones donde vamos a pecar. No tenemos que volver a nacer de nuevo. Solamente tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Es decir, lavarnos las manos o lavarnos los pies. Pero Jesús le está diciendo a Pedro: vosotros ya estéis todos limpios, aunque no todos. Porque allí estaba Judas, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar.
Por eso dijo, no estáis limpios todos. Pero en el versículo 18 nos lo dice un poco más claro el Señor citando el Antiguo Testamento. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, están en la cena, están comiendo el pan y el Señor dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El traidor está aquí y come pan conmigo. Pero ellos no lo entendían. Entonces ahora de manera explícita, en el versículo 21 el Señor lo va a decir. Habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo? ¿Cómo que uno de nosotros te va a entregar? Este anuncio tuvo que haber sido algo devastador. Ellos quedaron perplejos, se miraban los unos a otros, dice el versículo 22. No sabían de quién estaba hablando. Y es tan fuerte esta declaración y los dejó tan en shock que ninguno pensó del otro. Bueno, eso debe ser Judas. Es el que tiene cara como de traidor, como de faltón, como de, diríamos hoy, de fariseo. Ese tiene cara. O debe ser Mateo. Mateo era traidor, Mateo era un publicano, un judío que vendió a su pueblo. Ese tiene que ser Mateo. Pues no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, en Mateo 26, 22, el pasaje paralelo, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? La declaración de Jesús lo llevó fue a sospechar de ellos mismos. Oiga, si nosotros fuéramos así, ¿cierto? Si cada vez que se predica la palabra de Dios, en lugar de mirar al lado, miráramos para acá. En lugar de decir, eso debe ser fulano. No, eso no es para mí, yo estoy bien. Dijéramos, Señor, ¿soy acaso yo? ¿Me estás hablando a mí, Señor? El mundo sería mejor, la iglesia sería mejor. Los discípulos podrían tener cualquier tipo de problemas, pero eran sinceros. Eran sinceros. En este caso fueron muy sinceros. Señor, ¿hablas de mí? Cuando en la iglesia se habla de pecado, pasa todo lo contrario. Eso no es conmigo. El pastor me está ofendiendo. No, Señor, estás hablando a mí, ¿cierto? ¿Seré acaso yo? Sería muy bueno reflexionar en esto, ¿no? Cuando se predica la palabra de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El traidor señalado, versículos 23 al 27. En la comida de la Pascua, ¿sí? Ustedes todos conocen el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci, ¿sí? Pero no era así. Ahí hay una mesa, Jesús está en el medio, los discípulos están sentados o parados, parece que se eran de pie, ¿no? No era así. Los judíos generalmente se recostaban, era en el suelo o en unas almohadillas, se recostaban sobre el lado izquierdo. ¿Sí? Háganle cuenta que vamos a un picnic, ¿cierto? Vamos a un picnic. Fuimos el domingo a un picnic y el pastor nos chuzaba, pero bueno. Fuimos a un picnic y nos recostamos y con la mano derecha tomamos los alimentos, ¿sí? Así era que funcionaba. Y se recostaban de manera sesgada, sus piernas quedaban en diagonal, estiradas o recogidas en forma diagonal, extendidas hacia el suelo. Así era que funcionaba. No era una mesa, era en el suelo. Entonces, la palabra del Señor nos dice que había uno de sus discípulos al cual Jesús amaba y él estaba recostado en el lado derecho. ¿Sí? Estaba recostado sobre el lado derecho de Jesús. Por lo general, el puesto de honor era el del lado izquierdo, ¿sí? En este caso, Juan se recuesta al lado derecho de Jesús en un gesto de amor, de fraternidad, de cariño.
Y dice el versículo 24, como ellos quedaron intrigados, Pedro le hace señas. Se asume, se supone que Pedro estaba sentado por lo menos al frente de Juan. Y le hizo señas. ¿Qué está hablando? Pregúntele quién es. ¿Quién es el traidor? ¿Quién? Le hizo señas. ¿Sí? Y en el versículo 25 Juan dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Por qué le preguntó Juan y no Pedro? Porque Juan era el cercano, el discípulo amado, el más cercano a Jesús. Todos actuamos así de alguna manera, ¿no? A veces buscamos quien interceda por nosotros por la cercanía con esa persona. Y Juan con toda la confianza del mundo le pregunta a Jesús, Señor, ¿quién es? Porque Juan sabía que Jesús le iba a responder. Juan sabía que Jesús no le iba a decir, eso no es problema tuyo. No, él sabía porque conocía a su maestro. Versículo 26, el Señor dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ah, bueno, sí, ya se sabe quién es el traidor. El Señor mojó el pan y, claro, quería que todos se dieran cuenta que él era el traidor y por eso le mojó el pan y se lo dio. No, hermano. En la Pascua, el pan se sumergía en un recipiente lleno de hierbas amargas, vinagre y sal, o una salsa que más bien parecía un puré de frutas, ¿sí? Jesús sumerge el pan allí y se lo entrega a Judas, lo cual nos dice que Judas podría estar sentado al lado de Jesús, en el lado izquierdo, que era el lugar de honor, no en el lado derecho, porque a su derecha estaba Juan. De lo más probable, la Biblia no lo dice así, Judas estaba al lado izquierdo, no, pero lo más probable es que Judas estuviera sentado al lado izquierdo de Jesús, porque Jesús moja el pan y se lo entrega, no dice que lo mojó y se lo lanzó, le entregó el pan a Judas. El lado izquierdo en la cena era el sitio de honor. Jesús, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, lo trató con honor, lo trató como un amigo. Podría decirse que en esa cena de la Pascua, Jesús era el anfitrión y el invitado más importante era Judas. A pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar. Ahora bien, ¿quién era Judas? Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote. La palabra Iscariote pues puede referirse a su lugar de origen, Keriot, ¿sí? O a un grupo de rebeldes judíos denominados los sicarios. Sabemos todos que Judas era el tesorero, ¿sí? El tesorero, el que llevaba la bolsa, porque no era que Jesús estuviera recogiendo ofrendas, pero había personas que aportaban para la obra de Jesús. Como ustedes entenderán, ¿cierto? La iglesia también se sostiene de las ofrendas. Y Jesús era sostenido, por decirlo así, por personas, en su mayoría mujeres, que aportaban para la obra. Y el tesorero era Judas. Pero la Biblia nos dice, como lo vamos a ver más adelante, que él sacaba plática de allí. Sustraía del tesoro, sustraía de la ofrenda. Judas traiciona a Jesús, ¿sí? Después de acordar con los líderes religiosos, entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Más adelante vamos a ver los textos claramente, aquí solamente lo quiero mencionar. Continuemos. Eso es como para tener una visión superficial de quién era Judas. Versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La palabra del Señor dice que era tal la condición de Judas que cuando come el pan que el Señor le dio, Satanás entró en él. Ahora él está bajo el pleno control de Satanás. Actúa conforme a la voluntad de Satanás. Se ha convertido en una persona totalmente endurecida que no oye ni hace caso a las advertencias de Jesús. Ese bocado de pan, ese señalamiento que Jesús le está haciendo, ese comentarle a Juan quién es el traidor, posiblemente Pedro también lo haya sabido. Era un acto de misericordia de Jesús con Judas.
Judas, tú me vas a traicionar, yo lo sé. Judas, sé que me vas a traicionar. Era un llamado al arrepentimiento para Judas. No, pero ¿cómo me iba a llamar al arrepentimiento si Jesús sabía que lo iba a traicionar? Dios sabe quiénes se van a convertir al evangelio, sin embargo hace el llamado para todo el mundo. Porque cada uno es responsable de venir a Cristo o de rechazarle. Hasta el último instante Jesús tuvo misericordia de Judas y lo trató con honor. Pero Judas no le correspondió a Jesús. Satanás entró en él porque esa es la manera habitual en la que Satanás procede con los hijos de perdición que no resisten la obra de Satanás. Vean el caso de Judas. Judas no luchó. En ningún momento Judas acudió a Jesús. En ningún momento Judas buscó ayuda. La Biblia no lo menciona por ninguna parte que en Judas hubo dolor por haber traicionado a Jesús. Sí, hermano, la Biblia dice que después se arrepintió. No, la Biblia no dice que él se arrepintió. La Biblia dice que fue y tiró el dinero, fue y se ahorcó. Quería resolver el problema que había cometido, pero en él no hubo arrepentimiento. Fue y se suicidó. Él quería librarse de la culpa, como muchas personas hoy tienen culpa en su corazón por sus pecados y la manera de librarse de la culpa es no comer carne, no tener sexo el Viernes Santo. Hermano, ¿está utilizando la palabra? Sí, ¿y qué? Porque esa es la manera de expiar sus pecados. Caminar, y pues yo vi videos, la gente caminando porque esta semana, el viernes fue el día sin carro, ¿sí? No había permiso de transitar en moto o en carro desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero pues las personas salen a la calle a hacer sus procesiones, a pagar sus penitencias, se van a pie hasta la iglesia. Yo decía, mi amor, pero ¿por qué la gente está caminando si hay busetas, si hay taxi? Digo, no, porque esa es la penitencia. El Viernes Santo la gente camina y se van a buscar las iglesias, a visitar las iglesias. La manera de expiar sus pecados, una vez al año, 2 veces al año, y el resto del tiempo, si te vi no me acuerdo, Dios. Judas quiso expiar su pecado, ¿cómo? Quitándose la vida porque pensó que así iba a solucionar su problema y que así iba a tapar su culpa, pero él jamás se arrepintió de su pecado. Así como hoy en día hay personas que no se arrepienten de su pecado y piensan que porque vienen el domingo al culto y dan una ofrenda, entonces su pecado queda cubierto. Nada más alejado de la realidad. Absolutamente nada más alejado de la realidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para poder luchar contra el asedio de Satanás? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debe hacer el creyente? Hacer como hacen los pentecostales, agarrarse a pelear con Satanás y gritarlo. Y cuando viene Satanás, cuando viene el diablo, cuando viene la tentación, cuando viene la duda, ¿qué debe hacer el creyente? Someterse a Dios. Esa es la fórmula. La fórmula no es, ¿cómo te llamas? Te reprendo, Satanás. No, hermano, la fórmula es, sométete a Dios, resiste el ataque de Satanás y él huirá. Es decir, esperemos en Dios. Quedémonos quietos. Satanás me está tentando, quédate quieto, sométete a Dios. Confía en su palabra, Satanás huirá de ti. No hay que hacer escándalos, alborotos, ni nada de esas cosas, esas funciones circenses que nos presentan hoy en día. Sométete a Dios, obedece su palabra, confía en Jesucristo, aguanta el golpe, Satanás huirá de ti. Judas no hizo eso. Judas se entregó en los brazos de Satanás porque era el hijo de perdición, porque nunca nació de nuevo, aunque anduvo con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, caminó con Jesús. Y eso nos habla de la terrible condición de la iglesia hoy, que muchos caminan con Jesús, comen con Jesús, hablan con Jesús, pero como dice la canción, no son de Jesús. Cuidado con Judas. La saben, no la voy a cantar, pero ustedes la saben.
Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el soberano traicionado o el soberano y el traidor, versículos 28 y 30, 28 al 30, perdón. ¿Qué sucede? Pues resulta que en cuanto a los sacerdotes concernía, Jesús no tenía que morir en la Pascua. Jesús murió en la Pascua, digámoslo así, desde el punto de vista humano, coincidencialmente. Pero Jesús no debía morir en la Pascua. Mateo 26, del 3 al 5. Lo hablemos hace unos momentos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Venían personas, judíos de todos los lugares del mundo conocido, a celebrar la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas obligatorias para los judíos. Y los conspiradores, enemigos de Jesús, que pretendían matarlo, dijeron, no lo vamos a matar en la Pascua. La gente se va a alborotar, vamos a tener un problema y a Roma no le gustan los alborotos. Donde se alborote el pueblo, arrasa Roma con nosotros. Eso fue lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. El pueblo se alborotó y Vespasiano envió a Tito, lo demás es historia. Entonces ellos no querían eso, no querían matarlo en la Pascua. No querían matarlo en la Pascua, pero ¿quién puede contra el consejo de Dios? ¿Quién puede contra el decreto soberano de Dios? ¿Quién puede torcerle el brazo a Dios? Como dice Daniel 4:35. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios había determinado que Jesús iba a morir en la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Porque según los Corintios 5:7 dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Él tenía que morir en la Pascua porque Él es el verdadero Cordero Pascual que fue profetizado y tipificado durante siglos en el Antiguo Testamento. Él tenía que morir en la Pascua. Sus asesinos no querían. Alguien puede decir, bueno, pero no, hermano, es que ellos, ellos no querían matarlo en la Pascua. Ellos eran los que lo iban a matar. No querían matarlo en la Pascua, pero les tocó. No encontraban cómo condenarlo. Jesús en esos días estuvo escondido, no encontraban a Jesús y, por decirlo así, como se dice en buen colombiano, se les apareció la Virgen. No María. Aparece Judas y les dice, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto hay? Y les entregó a Jesús. Dios ya había anunciado esto desde la antigüedad. Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero es que... No, hermano, ¿cómo iba a saber el salmista que el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, iba a ser traicionado por un amigo que estaba comiendo pan con él? ¿Cómo iba a saberlo? Mire la grandeza del poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, que siglos antes de que esto ocurriera, Dios ya lo había dicho. Tal vez para ti eso no es nada, pero eso nos muestra la grandeza de Dios, su soberanía, su sabiduría, su poder, su omnisciencia, su decreto. Y que lo que Dios dice, se cumple, hermano. Como decía alguien, no hay vuelta de hoja. Lo que Dios dice, se cumple y punto. ¿Tú crees que tú eres el rey? Pero sigo siendo el rey. ¿Tú crees que tú eres el soberano?
Nanay Cucas, tú no eres nadie delante de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Daniel 4:35. Él hace su voluntad. Judas iba a traicionar a Jesús en la Pascua, así los sacerdotes no quisieran, porque Él lo había ordenado. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Mire la precisión milimétrica del Señor. Zacarías 11, del 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El Señor siglos antes había profetizado que el precio por el cual Judas iba a entregar a Jesús era 30 piezas de plata. Efectivamente, ese fue el precio que le pagaron a Judas. No solo eso, profetizó que el dinero iba a ser devuelto en la casa de Dios. Efectivamente, Judas, cuando pretende deshacer lo que había hecho, devuelve el dinero. Esa es la grandeza de Dios, hermano. Tenemos que maravillarnos. Señor, todo lo que tú has determinado se lleva a cabo. Todo su plan se lleva a cabo. Todo esto sucedió para que yo pudiera tener vida eterna, pero también cuando Él dice que algún día vendrá a juzgar a los hombres y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno de fuego, también se va a cumplir. Así como todas estas cosas se cumplieron, vendrá el día donde Él ajustará cuentas. Y si tú no te has puesto a cuentas con Dios, piensas que porque nada ha ocurrido, Él va a hacérsele la vista gorda, estás equivocado, hermano. Cumplirá su palabra. Así tú no lo creas, pero su palabra se va a cumplir. Pero también menciona la traición de Judas en Hechos 1:16, como el cumplimiento de una profecía. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Pedro está diciendo, era necesario que se cumpliera la profecía de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario. ¿Por qué? Porque si no hubiera ocurrido, si Cristo no hubiera ido a la cruz, tú y yo no fuéramos salvos. Pero los sacerdotes no lo querían matar en la Pascua, pero les tocó matarlo en la Pascua. Porque Dios gobierna su creación. Bueno, pero entonces eso quiere decir que Judas fue un títere en las manos de Dios, porque al fin y al cabo se hizo la voluntad de Dios. ¿Qué culpa tiene Judas? Y entonces aparece por allí un evangelio apócrifo, el evangelio de Judas. Entonces dice, no, es que pasa es que Judas fue un instrumento de Dios. Judas era el mejor amigo de Cristo y lo que Judas hizo fue hacerle un favor a Cristo. Judas no va a ir al infierno. Pues no. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Judas traicionó a Jesús por decreto divino, pero Dios no puso el pecado en el corazón de Judas. Judas traicionó a Jesús porque había maldad en su corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26:24. Mateo 26:24. Porque luego hay algunos que dicen, no, pero yo no me he convertido es porque Dios no ha querido obrar en mi corazón. No, querido amigo. Si tú no te conviertes es porque no se te ha dado la reverenda gana. No culpes a Dios de tu incredulidad, no culpes a Dios de tu pecado, no culpes a Dios de tu pereza. Tú eres responsable y Él te pedirá cuentas. A la verdad, estas son palabras de Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué dice Jesús? Está escrito que yo tengo que ir a la cruz y morir.
Está escrito que yo tengo que ser sacrificado, que yo voy a ser traicionado. Está escrito, eso se va a cumplir porque es el decreto de Dios. Está escrito que Judas me va a entregar, pero Judas será juzgado por su pecado. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¡Ay de aquel que traiciona a Jesucristo! Mejor le sería no haber nacido. Hermanos, es mejor no haber nacido que ir al infierno por la eternidad. Es mejor no haber nacido jamás. La única manera en la que Dios pudo explicarnos los tormentos del infierno fue diciendo: un lago que arde con fuego y azufre. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No alcanzamos a imaginarnos, hermanos, lo terrible que puede ser el infierno. No alcanzamos a saberlo. La mente no nos da para tanto. Y el Señor nos dice, ese es el castigo para los impenitentes, para los que no se arrepienten, para los que juegan con Cristo, para los que creen que son creyentes pero viven como el mundo. Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Judas era responsable de su pecado. Nadie puede decir, no, bueno, pero si yo lo estoy haciendo es porque Dios quiere. No, tú eres el que peca. Judas vendió a Jesús. Judas era ladrón. Dios usó la maldad de Judas para cumplir el plan de salvación. Dios no puso el pecado en Judas. Judas ya era pecador, malo, traidor, codicioso. Dios usa ese pecado para sacrificar a Jesucristo, de manera que Dios no toca el pecado. Permanece intacta su santidad, porque lo que Él hace es usar el pecado del hombre para sus propósitos eternos. Pero el pecado es de Judas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nadie aquí culpe a Dios de su pecado. Tú pecas porque quieres, pecas porque amas tu pecado, desobedeces porque te gusta, eres desobediente, no porque Dios lo haya puesto en ti. Mateo 26, del 14 al 15. Entonces Judas no quería vender a Jesús y un ángel del cielo descendió, el ángel Gabriel le dijo, Judas, pues te tocó porque eres el Judas. No, hermanos. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Qué hizo Judas? Él fue. No fue que recibió una llamada de WhatsApp de Caifás. Venga, Judas, le ofrezco 30 piezas de plata si me entrega a Jesús. No. Él fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces a Judas le tocó entregar a Jesús. No. Desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. A él nadie lo obligó, hermanos. Lo hizo porque quiso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empezó a hablar de su muerte, cuando Jesús les dijo, no, yo no soy el rey que ustedes creen, yo tengo que morir, comenzó a anunciar su muerte, Judas dijo, no, este no es el rey que yo quería. Yo quiero un rey como el rey de la iglesia moderna, de la iglesia de la prosperidad, un rey que me va a hacer a mí exitoso, grande, poderoso, rico, sin enfermedades. Cuando Jesús les dijo, no, el discípulo no es mayor que su Señor. Si al Hijo del Hombre lo persiguen, a vosotros también os perseguirán. El mundo os aborrecerá, pero en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Judas escucha esas cosas, dice, no, yo no quiero nada con este. Yo pensé que yo iba a ser el ministro de Economía. Me entregaron la bolsa para administrarla. Yo pensé que yo iba a ser el ministro de Economía y ahora resulta que este señor se va a hacer matar. Entonces yo tengo que sacar algo de provecho. Y va y busca a los sacerdotes y les dice, ¿cuánto me van a dar?
No le importó que Jesús confió en él, no le importó que Jesús lo trató como un amigo, no le importó. Vio las señales de Jesús, vio el carácter de Jesús, vio las obras de Jesús, escuchó el mensaje de Jesús, no le importó. Muchos hoy oyen la palabra de Dios, reciben beneficios de la palabra de Dios, como dice el autor de los Hebreos, gustan de los dones celestiales, los poderes del siglo venidero, pero rechazan a Jesucristo. Como Judas. Hermano, Judas fue enviado por Jesús e hizo milagros. Los discípulos volvieron a Jesús y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetaban. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han echado fuera un demonio? Mano, uno ve la sombra de un gato de noche y sale corriendo. Mamá, mamá. Otros dicen: mi amor, una cucaracha. Ellos echaron fuera demonios. ¿Cuántos de ustedes han sanado a un enfermo? Ellos sanaron enfermos. Y Jesús les dice: ¿vosotros os regocijáis porque los demonios se os sujetan? No, regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Regocíjense cuando sean salvos. Eso es lo que Jesús dijo. Hermano, amigo, no te regocijes porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque estudias la Biblia, porque sabes mucho de teología, porque lees libros de teología, libros cristianos, porque barres, porque trapeas, porque tienes un grupo, porque vas a un grupo, porque haces o porque no haces. Regocíjate cuando sepas en realidad que eres salvo. Porque Judas hizo mucho más que tú y yo. Y su fin fue la condenación eterna. Porque solamente era una religión externa. Parecía cristiano el Judas. Hombre, él administraba el dinero, se robaba la platica y nadie se dio cuenta. Cuando la mujer quiebra el frasco de alabastro para lavar los pies de Jesús en Juan 12, era un perfume de nardo puro, de mucho precio. Judas dice: oiga, pero el buen Judas, ¿no? Tan buena gente, tan lindo. Oiga, pero este dinero este perfume lo hubieran vendido a los pobres, hubieran vendido y el dinero se hubiera utilizado para la causa social, para bendecir a los pobres. Bueno, yo creo que Judas era de los que compraba mercados, iba y se los repartía a la gente. De hecho, cuando Judas sale, los discípulos piensan que él iba a llevarle cosas a los pobres. Hay personas que en la iglesia: hermano, usted viera, yo cuando estaba en la otra iglesia, yo hacía y así, deshacía, me paraba de cabeza y me iba con los mercados para el canal Bogotá y repartía. A ver, ¿dónde están? No te regocijes por las cosas que haces. Regocíjate de que tu nombre esté en el libro de la vida escrito. O si no, de nada va a servir lo que tú hayas hecho ni lo que estés haciendo. Entonces Judas fue responsable. La Biblia lo dice. Pero sus acciones estaban incluidas en el decreto eterno de Dios. Por eso Dios las profetizó. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan 6, 70 y 71 nos dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús lo escogió sabiendo que lo iba a entregar, hermano. Porque es que Jesús es Dios, para Él no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Juan 17, 12. Jesús orando al Padre por sus discípulos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba hablando de Judas. Señor, para los que no creen en la predestinación ni en la elección de Dios, ¿no? Señor, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición,
que desde el Antiguo Testamento se había profetizado que no era de Jesús, era hijo de Satanás. Pero hay algunos que una persona no volvió al culto, ay, mire, se descarrió, perdió la salvación. No, hermano, Jesús lo dice claro, a los que me diste yo los guardé y ninguno se perdió. Si tú eres salvo, tu salvación está segura en Cristo. Ahora, si te descarrías, entre comillas, es porque nunca fuiste salvo. Yo los guardé, dice Jesús, y ninguno se perdió. A los que me diste, o sea que Dios no le dio a todos a Jesús. Mira, Jesús, ahí están los 8.000 millones de personas, sálvalos. No, a los que me diste. ¿Se salvan todos? No, porque el Padre le dio solo unos a Jesús. Señor, a los que me diste, yo los guardé. ¿Guarda a Jesús a todo el mundo? No. ¿Por qué no guardó a Judas? Porque Judas era el hijo de perdición. Entonces nuestro Dios es grande, hermanos, controla todo. Pero vuelvo y les digo, no podemos ampararnos en la soberanía de Dios para justificar nuestro pecado. No, yo soy así porque somos, ahí sí creemos en la soberanía de Dios, no. Estamos en pecado, no, pero es que pasa es que Dios no ha obrado en mí. Y cuando estamos obedeciendo a Dios, no, estoy yo y mi libre albedrío. No, hermanos, Dios es soberano, pero tú eres responsable porque Él no creó robots ni autómatas programables, Él creó seres responsables. Y aunque Dios controla el universo para sus propósitos, tú y yo somos agentes responsables delante de Dios y por eso Él te va a pedir y me va a pedir cuentas. Va a haber un juicio, hermanos, para que todos rindamos cuentas delante de Dios. Y ese juez es incorruptible. A ese juez no se le puede sobornar, a ese juez no se le puede pagar, a ese juez no se va a vender por una sonrisa. Nos va a pedir cuentas a todos. Versículo 28 y 29. Entonces Jesús le dice a él, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. No ataron cabos. Ellos todavía no entendían porque Jesús le respondió a Juan. Probablemente Juan le señaló a Pedro. Pero los demás no habían entendido, no ataron cabos. Y por la misma razón, pues ellos, cuando ven salir a Judas, dijeron, seguramente lo mandó a comprar cosas para la fiesta. Hermanos, a ellos no se les pasó por la cabeza que Judas era el traidor. Estaba también camuflado en el versículo 2, perdón, en el 10, él le echa una indirecta. No todos están limpios. Pero en el versículo 18 dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Les acabo de decir, de dar esa pista a todos en general y no se habían dado cuenta, no ataron cabos. Y bueno, ¿y por qué el autor dice, ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió? Pero Juan y Pedro sabían que era Judas. Él les acababa de decir, el que come el pan conmigo. Hermano, porque cuando a uno le dan una noticia que uno no espera, uno queda en shock. Uno queda en shock. ¿No les ha pasado? Una noticia inesperada y uno queda así. Yo me imagino a Juan. ¿Judas? No, no puede ser. Pero ¿Judas? Judas es el hombre de confianza, administra el dinero, estuvo con nosotros, hizo milagros, echó fuera demonios. ¿Judas? No, no puede ser. Y cuando Judas sale, ninguno entendió lo que estaba ocurriendo. Finalmente dice Juan, cuando salió era ya de noche. Y este elemento Juan lo incluye para hablarnos simbólicamente del poder de las tinieblas que estaba controlando a Judas. Judas fue dominado por Satanás. Las tinieblas estaban en él. Cuando salió era de noche. ¿Por qué tenía que decir que era de noche?
un elemento dramático que añade a la triste historia de Judas. Aplicaciones. ¿Qué podemos aprender de este texto? En primer lugar, es posible estar cerca de Jesús y no ser de Jesús. Es posible estar en la iglesia y no ser de Jesús. Es posible servirle a Dios en la iglesia y no ser de Jesús. Por eso el Señor, como lo leímos anteriormente, en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Lo declaras con tu boca, lo confiesas públicamente. Tú crees, no, yo soy cristiano evangélico y me congrego en la iglesia reformada. Allá siempre aprendemos la sana doctrina y tenemos la confesión del hombre de 1689 y creemos en los 5 puntos del calvinismo y que creemos en las 5 las 5 solas de la reforma protestante. Sí, aleluya, Jesús es el Señor, aleluya. Y el Señor dice, no sirve de nada. Terrible. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, incluyendo a Judas, incluyendo a los falsos creyentes, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. Señor, mira, yo predicaba, yo servía en la iglesia, yo me humillé, yo lavé los baños, yo desbarría el piso, yo trapié, Señor, yo iba a un grupo, yo predicaba, Padre, Señor, Señor. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta de Jesús? Bueno, sí, hicieron, sí, lavaste los baños, sí, te quedaron limpios, sí, excelente. ¿Predicabas? Sí, yo enseñaba el catecismo en el grupo. Yo participé en la vigilia. Sí, bueno, listo. No. Mas yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de lo que decimos, hermanos. Se trata de la obediencia a Dios. Y la palabra allí, hacedores de maldad, es la palabra anomia. Asin, nomos ley. Personas que profesan ser cristianos, pero viven divorciados de la santa ley de Dios. Y para ellos todo es una exageración. El día del Señor, no, eso es una exageración. Hablar de idolatría es una exageración. El adulterio y la fornicación, no, eso es una exageración. Vive sin la ley de Dios, por más que brinques, saltes y repitas que eres cristiano. Por eso el Señor utiliza 2 veces, Señor, Señor. Hace un énfasis. Personas que dicen, sí, Señor, Él es el Señor. Él es el Señor de mi vida. Yo vivo para Él. Aleluya, aleluya. Nunca te conocí. Nunca tuve una relación contigo. Porque tú vives sin mi ley. Tú vives de espaldas a mis mandamientos. Tú no me obedeces. Dice el Señor en su palabra, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Se puede estar cerca de Jesús, hermanos, y no ser de Jesús. Examinémonos. Ay de aquel que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en ti mismo. No pienses que porque estás acá, no, yo soy salvo, tengo que ser salvo. Soy miembro de Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia, tengo que ser salvo. No. Regocíjate, no es que tu nombre esté escrito en la membresía de la iglesia, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero tienes que evaluarte a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tan obediente eres a su palabra? Y si la respuesta es no, hay tiempo. Dios es misericordioso. En segundo lugar, nadie puede detener los designios de Dios. Él siempre lleva a cabo su plan. Los sacerdotes no querían sacrificar a Jesús en la Pascua, pero ya todo estaba dicho. Él tenía que morir por nosotros en la Pascua, porque la Pascua apuntaba a Jesús.
No que la Pascua nos hablara de Jesús, es que la Pascua es Jesús. Pablo lo dijo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Él es el rey de la Pascua. Tenía que morir en la Pascua. Así los planes de los sacerdotes fueran otros. El plan de Dios, hermano, se lleva a cabo así tú no quieras. Y hay personas que dicen, no, pero es que como esto, aquello, entonces yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a volver. Hermano, el plan de Dios va a caminar contigo o sin ti. Si tú estás en el ojo de Dios, hermano, así te rebeles, Él te va a traer. Y si tú rechazas la palabra del Señor, Dios va a seguir adelante con su plan. No hay quien detenga su mano. Él es el soberano, el rey de reyes, el señor de señores. Siempre cumple su palabra. Y de la misma manera, si tú te arrepientes, si no has venido a Cristo y te arrepientes, Él cumple su palabra. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguna oveja del Señor será condenada. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo estoy en Cristo. Espérate. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estás en Cristo? ¿En dónde andas? ¿En la carne o en el Espíritu? No hay condenación para los hijos de Dios. Pero hay una señal visible de los hijos de Dios. Andan en el Espíritu, no en las cosas de la carne, no alimentando las cosas de la carne. Pero la promesa de Dios es fiel, hermano. Si tú te arrepentiste, tú vas a estar en la eternidad con Dios. Llueva, truene o relampaguee, porque Él cumple sus propósitos y cumple sus promesas. Y en tercer y último lugar, Jesús siempre pagó el mal que le hicieron con bien. Miren a nosotros, no tenemos ni siquiera que mirar a Judas. Nosotros, yo, miserable pecador, enemigo de Dios, toda la vida viviendo de espalda a Dios, aborrecedor de Dios, murió por mí. Murió por ti. Él no murió por gente buena, murió por pecadores, enemigos suyos. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Por tu culpa. ¿Eres consciente de eso? ¿Tú crees que es que no, la gente dice, vamos a ver la pasión de Cristo, quiero ver la pasión de Cristo? Les gusta porque ven sangre, porque ven la piel rasgarse, pero no meditan en lo que realmente importa allí. Que Él murió fue por ti, por tu culpa. Que si nosotros hubiéramos estado allá, nosotros hubiéramos tomado el látigo para rasgar la espalda de Jesús. Lo mataron los romanos. No, lo mataste tú y lo maté yo. Con nuestro pecado. ¿Y cómo nos pagó Él? Entregándose para darnos vida eterna. Entregándose para salvarnos. Hasta el último momento le ofreció su amistad a Judas. Y por la misma razón nosotros tenemos que actuar en consecuencia a Jesús. De gracia recibisteis, dad de gracia. No tenemos que ser como ciertos personajes que si no les pagan 80,000 pesos no van a ser un grupo familiar. Les pagan 80,000 pesos para que vayan a hacer un grupo bíblico. No, hermanos. Recibiste salvación por gracia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Por qué no le estás sirviendo? No, porque fulano de tal me hizo daño, no le voy a predicar. No, Judas le hizo daño a Jesús. Tú le hiciste daño a Jesús. No voy a perdonar a mi esposa por lo que me hizo. Hombre, Dios te salvó a ti por gracia. Tú eras lo peor. ¿Quién eres tú para guardar resentimiento a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus hijos? Jesús no hizo eso.
Jesús no se reservó su vida, haber dicho, no, pues yo voy a morir por estos pecados que no son tan graves, mentiritas piadosas, pero por los asesinos, los homosexuales, los fornicarios, adúlteros, por eso no voy a morir porque no, esos pecados son graves. No, mi hermano. Tenemos que actuar como Jesús si somos de Jesús. Nos perdonó, entregó su vida, debemos perdonar y entregar nuestra vida por el reino de Dios, por el avance del Evangelio, en servicio a Jesucristo, hermano. Esa es la mejor forma de retribuirle a Él lo que Él ha hecho por nosotros, desgastar nuestras vidas para que su reino se extienda, en lugar de centrarnos en nosotros mismos, hermanos. Entonces, esta semana recordamos la muerte de Jesús, recordamos la resurrección, pero lo más maravilloso es que eso sucedió hace 2000 años, pero sigue sucediendo hoy. Cada vez que un pecador se arrepiente, el Espíritu Santo aplica a ese hombre la muerte expiatoria de Cristo y lo resucita para una nueva vida. Y si ya lo hizo contigo, es momento de agradecerle. Es momento de vivir una vida para Dios. Dejar a un lado la apatía, la frialdad, y como dijo él mismo, tomar la cruz y seguirle. Vamos a orar. Somos La Roca Radio 92.7 online. Estamos contigo 24 horas al día. Síguenos escuchando. La Roca.